El hombre que el mundo conocería como Lawrence de Arabia era, en su origen, una figura de profundas contradicciones. Thomas Edward Lawrence, nacido en 1888 como hijo ilegítimo de un aristócrata anglo-irlandés, era pequeño de estatura, reservado e intelectualmente brillante. Rechazaba el atletismo y la camaradería de sus compañeros británicos, prefiriendo sumergirse en la historia épica de héroes caídos y vastos imperios. Desde joven, Lawrence desarrolló una obsesión casi mística con el Oriente Medio, la cuna de las grandes civilizaciones. Esta fascinación se centró en la época de las cruzadas y la arquitectura militar medieval. En lugar de limitarse a los libros de su biblioteca en Oxford, Lawrence decidió sumergirse en su pasión de la manera más literal posible. En 1909, como estudiante, emprendió una épica travesía a pie a través de la Palestina y la Siria otomanas. Su misión, investigar y cartografiar los castillos de los cruzados. Esta aventura no fue un mero viaje académico, fue su bautismo de fuego en la cultura, el idioma y la topografía que definirían su vida. Durante meses, Lawrence durmió bajo las estrellas, convivió con los campesinos y las tribus beduinas, y soportó privaciones que habrían hecho huir a cualquier otro académico. Aprendió el idioma árabe con una fluidez sorprendente, crucialmente, desarrolló un respeto profundo y sincero por el orgullo, la sencillez y el código de honor de los pueblos del desierto. Mientras muchos británicos veían a los árabes a través del prisma condescendiente del imperialismo, Lawrence los veía como la clave de una civilización noble. Tras graduarse con honores, Lawrence regresó al desierto, esta vez con un trabajo más formal, aunque igual de aventurero. Se unió a una excavación arqueológica en Karkemis, una antigua ciudad hitita en la actual frontera entre Turquía y Siria. Durante varios años, Lawrence dirigió equipos, coordinó trabajadores locales y vivió una vida seminómada. Este trabajo no solo pulió sus habilidades organizativas, sino que cimentó su conocimiento íntimo de cada wadi, cada paso de montaña y cada ruta de caravanas de la región. El desierto era su verdadero hogar, y su conocimiento del terreno y la psique árabe se volvió insuperable para cualquier oficial británico. Sin saberlo, su formación académica y arqueológica lo estaba preparando para un papel completamente diferente. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo desencadenó la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia se enfrentaron a Alemania, de manera crucial para Lawrence, al Imperio Otomano, que se alió con los poderes centrales. El desierto se convirtió en un campo de batalla. De la noche a la mañana, el arqueólogo reservado se encontró siendo el activo más valioso de la inteligencia británica. Ya que su conocimiento íntimo del Levante era considerado hasta entonces una rareza excéntrica, por lo que se convirtió de la noche a la mañana en un recurso estratégico vital para el Imperio Británico. Lawrence fue reclutado como oficial de inteligencia y enviado al Departamento de Inteligencia del Ejército en El Cairo, Egipto. Pero la transición fue dolorosa. Lawrence, que despreciaba la burocracia y la rigidez de la oficialidad británica, se sintió rápidamente sofocado. En el cuartel general, el joven teniente estaba confinado a un escritorio, analizando mapas y decodificando mensajes, mientras anhelaba la acción y el aire libre del desierto que él conocía tan bien. Su valor residía, precisamente, en el conocimiento que lo hacía sentir un paria. Mientras los generales británicos planeaban torpes invasiones frontales, como el desastre de Galípoli, y veían a la región simplemente como un teatro secundario, Lawrence entendió el potencial estratégico del frente otomano. Él sabía que el vasto imperio otomano era un gigante con pies de barro, vulnerable a la desestabilización interna a lo largo de sus fronteras. En este contexto de frustración y necesidad estratégica, Gran Bretaña comenzó a buscar aliados locales que pudieran abrir un segundo frente contra los turcos. La mirada se posó en la península arábiga, donde el jerife Hussein bin Ali de la Meca, un líder islámico de prestigio y autoridad, preparaba una revuelta contra el dominio otomano, que duraba ya 4 siglos. Esta revuelta, sin embargo, estaba rodeada de ambigüedad. Mientras los británicos veían una forma barata y efectiva de distraer a miles de tropas turcas, el jerife Hussein y sus hijos la veían como el camino hacia el sueño de un Estado árabe unido e independiente. Esta divergencia de objetivos, la ayuda militar británica a cambio de promesas políticas inciertas, sería el núcleo trágico del destino de Lawrence. A finales de 1916, el joven oficial de inteligencia T. Lawrence fue enviado a Arabia, con la misión de evaluar la revuelta árabe lanzada por el jerife Hussein de la Meca. Tras visitar a los otros hijos de Hussein, Lawrence finalmente encontró al hombre que cambiaría su vida y la de Medio Oriente, el príncipe Faisal, el tercer hijo de Hussein. El encuentro fue en el desierto, cerca de Wadi Safra.
Lawrence, pequeño, de uniforme militar impecable y rostro serio, se presentó ante Faisal, un hombre alto, imponente y digno, vestido con el tobe y el kufiyá, tocado, de las tribus del desierto. Mientras que otros oficiales británicos se habrían enfocado en los números y la estructura militar tradicional, Lawrence vio algo más, un líder carismático, sofisticado, sobre todo, desesperado por un plan. Faisal, consciente de que sus fuerzas eran pequeñas y estaban mal equipadas para enfrentarse a las guarniciones otomanas bien atrincheradas y armadas con artillería pesada, se sentía atrapado en una guerra estancada. La conexión entre el príncipe árabe y el académico británico fue instantánea y profunda, basada en un entendimiento mutuo de la historia, la estrategia y el idioma. Lawrence rápidamente comprendió la futilidad de una guerra convencional. Él le presentó a Faisal una idea revolucionaria, el desierto como arma. La fuerza árabe no debía buscar conquistar territorios o guarniciones importantes, debía ser una fuerza sin cuerpo, que atacara la infraestructura otomana, volando las vías férreas, cortando las líneas de comunicación, lo más importante, agotando los recursos turcos. La línea central de esta estrategia era el ferrocarril de Hiyaz. Este ferrocarril era el cordón umbilical del poder otomano, que transportaba tropas y suministros desde Damasco a Medina. Lawrence propuso convertir esta línea férrea en un imán que atrajera y desperdiciara las fuerzas turcas en interminables reparaciones y defensas. La fuerza árabe sería el quinto elemento que desestabilizaría todo el frente. Faisal no solo aceptó la estrategia, sino que pidió a Lawrence que se quedara y ayudara a implementarla. Para ganarse la confianza total de las tribus, Lawrence tomó una decisión radical, se despojó del uniforme británico y adoptó el vestido blanco y fluido de los beduinos. Se convirtió en el Lawrence, un guerrero sin nación visible, un forastero que se había asimilado por completo a la causa árabe. Este fue el momento en que el mito y el héroe nacieron. Lawrence, armado con una estrategia de guerrilla innovadora, se preparó para liderar las incursiones que no solo cambiarían el curso de la guerra en el desierto, sino que lo llevarían a la cima de la fama global, finalmente, a una profunda crisis personal. Su método era la antítesis de la guerra europea, no consistía en grandes ejércitos y trincheras, sino en el movimiento rápido, la sorpresa y la invisibilidad. Lawrence sabía que la fuerza árabe no podía ganar atacando las guarniciones turcas, que se atrincheraban en posiciones fijas como Medina. En su lugar, el objetivo era la infraestructura otomana y el ferrocarril de Hiyaz. Lawrence, con el apoyo de Faisal, reunió y entrenó a hombres de diversas tribus beduinas, enseñándoles el uso estratégico de los explosivos, una tecnología desconocida para ellos. La táctica era simple, cabalgar a toda velocidad, colocar minas bajo las vías en secciones remotas y hacer volar los trenes de suministro otomanos, cortando no solo los recursos, sino también la moral de los soldados turcos. La línea central de esta estrategia era el ferrocarril de Hiyaz. Este ferrocarril era el cordón umbilical del poder otomano, que transportaba tropas y suministros desde Damasco a Medina. Lawrence propuso convertir esta línea férrea en un imán que atrajera y desperdiciara las fuerzas turcas en interminables reparaciones y defensas. La fuerza árabe sería el quinto elemento que desestabilizaría todo el frente. Faisal no solo aceptó la estrategia, sino que pidió a Lawrence que se quedara y ayudara a implementarla. Para ganarse la confianza total de las tribus, Lawrence tomó una decisión radical, se despojó del uniforme británico y adoptó el vestido blanco y fluido de los beduinos. Se convirtió en el Lawrence, un guerrero sin nación visible, un forastero que se había asimilado por completo a la causa árabe. Este fue el momento en que el mito y el héroe nacieron. Lawrence, armado con una estrategia de guerrilla innovadora, se preparó para liderar las incursiones que no solo cambiarían el curso de la guerra en el desierto, sino que lo llevarían a la cima de la fama global, finalmente, a una profunda crisis personal. Su método era la antítesis de la guerra europea, no consistía en grandes ejércitos y trincheras, sino en el movimiento rápido, la sorpresa y la invisibilidad. Lawrence sabía que la fuerza árabe no podía ganar atacando las guarniciones turcas, que se atrincheraban en posiciones fijas como Medina. En su lugar, el objetivo era la infraestructura otomana y el ferrocarril de Hiyaz. Lawrence, con el apoyo de Faisal, reunió y entrenó a hombres de diversas tribus beduinas, enseñándoles el uso estratégico de los explosivos, una tecnología desconocida para ellos. La táctica era simple, cabalgar a toda velocidad, colocar minas bajo las vías en secciones remotas y hacer volar los trenes de suministro otomanos, cortando no solo los recursos, sino también la moral de los soldados turcos. Esta guerra de baja intensidad requería una disciplina y una resistencia física que Lawrence, a pesar de su estatura, poseía en abundancia. Sus incursiones eran brutales y rápidas.
Logró dinamitar docenas de trenes, a menudo utilizando explosivos suministrados por los británicos y diseñando ataques que maximizaban el caos y minimizaban las bajas propias. La línea de Liyaz se convirtió en una sangría constante para los recursos otomanos, que tenían que mantener miles de soldados simplemente para defender y reparar las vías. La transformación de Lawrence fue completa. Se convirtió en un líder en el sentido más puro del desierto, compartía las dificultades de sus hombres, hablaba su idioma y respetaba sus costumbres. Su capacidad para unir a tribus históricamente rivales bajo la bandera de Faisal y la promesa de una nación árabe fue quizás su mayor logro diplomático. Las tribus no solo lo seguían por el dinero británico, sino por la autoridad y la visión que irradiaba. A pesar de su éxito en el desierto, la posición de Lawrence era precaria. En el Cairo, todavía era visto con sospecha por los generales británicos, quienes lo consideraban demasiado arabizado. Para demostrar el valor estratégico de la revuelta árabe y su estrategia de guerrilla, Lawrence necesitaba una victoria espectacular, una que no pudiera ser ignorada por Londres. Él ideó un plan tan audaz que todos sus superiores lo desestimaron como imposible: la toma del puerto otomano de Aqaba. A principios de 1917, a pesar del éxito de la guerrilla, la causa árabe carecía de un puerto de suministro vital en el Mar Rojo. El puerto de Aqaba, estratégicamente ubicado, era esencial. Sin embargo, estaba fuertemente defendido por guarniciones otomanas y cañones apuntando hacia el mar, ya que los turcos esperaban el ataque desde la flota británica. Los generales británicos en el Cairo habían descartado su captura como demasiado costosa y compleja. Lawrence, sin embargo, vio una debilidad. Sabiendo que los turcos jamás esperarían un ataque desde la retaguardia, propuso un plan audaz y casi suicida: atacar Aqaba desde el interior, avanzando a través del desierto de An-Nafud, un trayecto que los turcos consideraban intransitable. En mayo de 1917, Lawrence y un pequeño grupo de guerreros árabes se embarcaron en la travesía. Durante semanas, la columna se movió a través de la vasta y brutal extensión del desierto, soportando el calor abrasador, la sed y la amenaza de tribus hostiles. Fue un viaje épico de resistencia y determinación, que puso a prueba los límites físicos y mentales de Lawrence, pero que reforzó su vínculo con los beduinos. El objetivo de esta épica marcha era doble: primero, flanquear a los turcos. Segundo, y más importante, reclutar a una tribu beduina poderosa que vivía cerca de Aqaba, los Sobeitat, liderados por el jefe Auda Abu Talli. Lawrence utilizó su carisma, la promesa de la independencia y las bolsas de oro británico para convencer a Auda de unirse a la causa de la revuelta. El 6 de julio de 1917, las fuerzas árabes, ahora reforzadas por los guerreros de Auda, descendieron de las colinas sobre Aqaba. El asalto fue un éxito rotundo. Las guarniciones otomanas, completamente tomadas por sorpresa por un ataque que venía del desierto, se rindieron rápidamente. Fue una victoria que se consiguió con muy pocas bajas, una demostración magistral del principio de la guerra de guerrillas de Lawrence. La captura de Aqaba no fue solo un triunfo militar, fue un punto de inflexión político. De la noche a la mañana, la revuelta árabe pasó de ser una molestia local a una fuerza militar indispensable para el esfuerzo aliado. Lawrence, que había arriesgado su vida en la marcha, cabalgó triunfalmente a El Cairo para informar la victoria y coordinar los suministros británicos para el ahora vital flanco árabe. El joven académico se había transformado en el héroe de guerra Lawrence de Arabia. Su leyenda era imparable. Sin embargo, en el apogeo de esta luz, la sombra de su destino ya se cernía. El desierto, que había sido su hogar, estaba a punto de convertirse en el escenario de un trauma que destrozaría su alma. A finales de 1917, Lawrence emprendió una peligrosa misión de reconocimiento disfrazado, adentrándose profundamente en territorio enemigo, hasta la ciudad de Deraa, un nudo ferroviario vital para los otomanos. Fue una misión de alto riesgo, emprendida solo con un guía, y terminó en un desastre personal y psicológico que lo marcaría de por vida. Durante su reconocimiento en la ciudad, Lawrence fue capturado por las fuerzas turcas. Fue identificado, o al menos sospecharon de su identidad como oficial británico. Lo que ocurrió esa noche, según el propio y detallado relato de Lawrence en sus memorias, Los 7 pilares de la sabiduría, fue un episodio de brutal tortura física y asalto sexual a manos del gobernador turco local y sus guardias. Lawrence logró escapar o fue liberado al amanecer, con su cuerpo magullado y su espíritu destrozado. Aunque algunos historiadores han debatido los detalles exactos del incidente, el consenso es que el trauma fue real y profundamente debilitante. Lawrence regresó al desierto físicamente maltrecho, pero psicológicamente transformado.
El incidente de Deraa hizo añicos el romanticismo con el que Lawrence había envuelto la guerra. La experiencia no lo quebró en el sentido de que abandonara la lucha, al contrario, lo radicalizó. A partir de ese momento, el impulso de Lawrence no fue solo la victoria estratégica, sino la venganza personal y un deseo subyacente de autodestrucción y redención a través del sufrimiento. Su participación en la guerra se volvió más implacable y a menudo más brutal. En los meses siguientes, el asalto a las fuerzas otomanas se intensificó. Lawrence lideró a las fuerzas árabes con una ferocidad inaudita, atacando las guarniciones turcas con una crueldad que antes había evitado. El objetivo ya no era solo debilitar al enemigo, sino aniquilarlo. Esta oscura determinación fue clave para el éxito final. El trauma, sin embargo, se mezcló con una ambición creciente de lograr la meta por la que había sacrificado tanto, la independencia árabe. La etapa final de la guerra se convirtió en una carrera febril contra el tiempo, una lucha por asegurar que los árabes, liderados por Faisal, fueran quienes entraran primero en el corazón de Siria. Con las fuerzas otomanas colapsando en el otoño de 1918, la revuelta árabe y el ejército británico, bajo el mando del general Allenby, se lanzaron en una carrera hacia el corazón del Levante, Damasco. Para Lawrence y el príncipe Faisal, capturar Damasco no era solo una victoria militar, era el acto fundacional del sueño panárabe prometido. Lawrence impulsó a las fuerzas árabes con una energía maníaca. Él estaba decidido a que los árabes fueran los primeros en entrar en la ciudad, asegurando que fuera una liberación árabe y no una conquista británica. El 1 de octubre de 1918, las tropas árabes entraron triunfalmente en Damasco, un momento culminante para Lawrence. La ciudad, que había sido el centro del dominio otomano, ahora estaba bajo el control simbólico del príncipe Faisal. Lawrence ayudó a establecer un gobierno provisional árabe, convencido de que había cumplido su parte del trato. La escena de la liberación era épica, pero la realidad política que esperaba a Lawrence era amarga y destructiva. Mientras él y Faisal se habían enfocado en la lucha en el desierto, los políticos británicos y franceses habían estado ocupados desmantelando el futuro que él había prometido. La amarga verdad se llamaba el Acuerdo Sykes-Picot. Este acuerdo secreto, negociado en 1916, mientras Lawrence ya estaba en el desierto, dividía las provincias otomanas de la región entre Gran Bretaña y Francia. Siria e Irak serían repartidas, Francia obtendría el control de la futura Siria y Líbano, y Gran Bretaña, el de Irak y la futura Palestina, con zonas de influencia económica. Las promesas de un gran Estado árabe independiente, hechas al jerife Hussein para incitar la revuelta, eran mentiras. Lawrence quedó horrorizado y consumido por la culpa. Había instigado la muerte de miles de hombres y ganado la lealtad de Faisal bajo una bandera de conveniencia que sabía que era una traición. El trauma de Deraa se combinó con esta traición política, llevándolo a un estado de profunda desilusión. Él sentía que se había convertido en el instrumento de un engaño imperial cruel. Con el final de la guerra, Lawrence no buscó la aclamación ni los honores. En un acto de profunda renuncia, rechazó con vehemencia las condecoraciones que le ofrecieron, incluyendo la Cruz de Victoria. Dejó Damasco y la causa árabe con una sensación de fracaso total, a pesar de su heroísmo. Había ganado la guerra para su país, pero había perdido su alma en la traición a sus amigos. Su única misión restante era desvanecerse y encontrar la paz que el conflicto le había negado. Su vida de posguerra fue una búsqueda desesperada de anonimato y anulación. Rechazó la vida de celebridad que se le ofrecía, rechazó títulos y honores, e incluso se negó a ocupar puestos de alto nivel en el gobierno que hubieran podido ayudar a la causa árabe. En cambio, intentó deliberadamente desaparecer. En un acto de radical renuncia, se alistó en la Royal Air Force, RF, como simple soldado raso, bajo el seudónimo de Ion Umerros. Cuando la prensa lo descubrió, fue expulsado y, más tarde, se reincorporó bajo otro nombre falso, T.E. Chow, el nombre que adoptaría legalmente. Esta búsqueda de la disciplina militar, la obediencia estricta y el anonimato total era su forma de penitencia. Buscaba la anulación del ego que la guerra había magnificado. A pesar de sus esfuerzos por ocultarse, el mundo no lo olvidó. Su genio literario se manifestó en su obra maestra, Los 7 pilares de la sabiduría. Este libro no era solo un relato de guerra, era una épica monumental, poética y brutalmente honesta, que servía como su confesión y justificación. En él, Lawrence intentó conciliar la verdad de su lucha, el trauma de Deraa y la amargura de la traición, inmortalizando al mismo tiempo el espíritu y la lucha de los hombres del desierto. Durante sus últimos años, Lawrence se dedicó a tareas rutinarias en la RAF y a su pasión por la velocidad, en particular, por las motocicletas.
La velocidad se convirtió en su última vía de escape, una forma de buscar el límite entre la existencia y la aniquilación. El 13 de mayo de 1935, el final llegó de forma abrupta e irónica. Mientras cabalgaba su motocicleta Brough superior a alta velocidad por un camino rural en Dorset, Inglaterra, Lawrence sufrió un accidente al intentar esquivar a 2 niños. 6 días después, murió a causa de las heridas, a la edad de 46 años. El hombre que había sobrevivido a las más brutales batallas y travesías del desierto, encontró su final en un tranquilo camino de la campiña inglesa. La muerte de Lawrence cimentó su estatus como el último héroe romántico. Su leyenda, inmortalizada en sus escritos y más tarde en el cine, se convirtió en la de un hombre que intentó ser un héroe puro, que luchó por un ideal que sabía que estaba traicionado, y que finalmente no pudo encontrar un lugar en el mundo que había ayudado a crear. Su legado sigue siendo un recordatorio trágico de cómo la lealtad personal puede ser sacrificada en el altar de la política imperial, y de cómo el costo de la fama puede ser, para el verdadero idealista, demasiado alto.